Buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren las personas que nos están escuchando. Hoy estoy con Carlos Alberto Sánchez. Él es médico, director hospitalario, gerente hospitalario y experto en salud pública, que viene a hablarnos de un tema muy importante y es de la población mayor. Bienvenido, Carlos Alberto. Estamos encantados de poder contar con tu presencia y también con tu sabiduría. Marcela, muchas gracias a ti por invitarnos y por darnos la oportunidad de conversar un ratico sobre lo que es este tema demográfico que estamos viviendo en el mundo y muy especialmente en nuestro país, en nuestra región de Latinoamérica, como es el tema del envejecimiento de la población. Eh, Creo que es un tema prioritario tan importante como ha sido el cambio climático, o tan importante como ha sido el desarrollo tecnológico, ahora hablando de la inteligencia artificial, que son temas que están moviendo al mundo y que definitivamente tenemos que estar muy dispuestos y muy abiertos a presentar alternativas para una población mayor, para una población que ya está durando alrededor de los 100 años en promedio y que de todos modos nos presentan muchos retos, pero también muchas oportunidades. Por supuesto. Entonces, el tema del que vamos a conversar es cómo crear un mundo para esa humanidad que se hace mayor y cómo hacerlo de una manera sabia, de una manera donde los recursos sean lo mejor posible utilizados y donde podamos aprovechar también a esa población. Entonces, si te parece, comenzamos por definir un poco qué es el envejecimiento y cuándo se considera que una población se está envejeciendo. Sí, mira, el envejecimiento en primera instancia es un proceso que vivimos todos los seres vivos. Son excepcional algunos seres que de pronto no tienen ese proceso de modificación celular, de modificación, digamos, de los tejidos y de los órganos y sistemas que son generados por el tiempo. Obviamente los seres vivos, en el caso de los seres humanos, que es uno de los temas que seguramente va a ser el centro de nuestra conversación, definitivamente empezamos a envejecernos desde el momento de la fecundación. Entonces es un proceso que transita por todo el curso de vida y que definitivamente tiene impactos en cada uno de los momentos que hemos tenido. Entonces podríamos decir que el envejecimiento es un proceso biológico, un proceso cronológico que se caracteriza por algunas modificaciones a todo nivel, a nivel celular, a nivel de tejido, a nivel de órganos y de sistemas, y que definitivamente acompaña a los seres vivos desde la fecundación hasta el momento de la muerte. Entonces, es bien importante que nosotros miremos que es un proceso de todo el curso de la vida, que la forma como nosotros vamos a envejecer guarda una relación de cómo fue nuestra infancia, de cómo fue nuestra adolescencia, de cómo fue nuestra edad madura y en última instancia es como el resumen de la vida. Existen varias teorías, muchas teorías, más de 300 teorías de por qué se envejece la gente. Ese seguramente no va a ser el tema de nosotros hoy, pero sí es importante explicar que hay diferentes teorías de por qué las personas se van, por qué los seres vivos se van envejeciendo. Y entonces frente a eso hay unas propuestas ya de la biología del envejecimiento que empiezan a tener algunas orientaciones frente a cómo llevar un envejecimiento más adecuado, un proceso más, digamos, más lento, pero que obviamente eso se debe traducir en una calidad de vida de las personas que se van envejeciendo o que nos vamos envejeciendo. Básicamente ese es el propósito de pronto aportarle este tema. Inclusive ha habido algunas motivaciones en en la Organización Mundial de la Salud de considerar el envejecimiento como una enfermedad. Eso ha generado cierto escozor en muchas personas porque no somos digamos, tan empleados de la enfermedad, sino más bien empleados de la salud y de la calidad de vida. Entonces eso genera algún escozor. Yo simplemente quisiera entenderlo de alguna manera, es porque la Organización Mundial de la Salud, pues, ha estado enseñada a presentar propuestas frente a las enfermedades.
Y me imagino yo, en el buen sentido de la palabra, que quien ha hecho esta propuesta, es decir, con el propósito de asignarle recursos, de concentrarnos más en ellos, quisieran como enmarcarlo en esa clasificación internacional de las enfermedades. Y bueno, puede que sea esa la explicación, pero lo importante es que nosotros entendamos que el proceso de envejecimiento es un proceso vital que se vive desde la cuna hasta la tumba y que definitivamente hay muchas alternativas para que ese proceso se viva cada vez mejor. Sí, evidentemente es un tema que está definido también por el aumento de la expectativa de vida, ¿no? Y aunque tú eres un experto en este tema en Colombia, digamos que nuestra intención desde el proyecto Construir un Mundo Mejor es poder invitar a la gente a reflexionar sobre esto en todos los ambientes y desde todos los niveles, no solamente desde el punto de vista de la atención en la salud, sino de la participación de cada uno de nosotros en la sociedad, cómo manejamos este tema y cómo podemos aportar a este tema. Efectivamente, uno considera que un asentamiento humano ya se está envejeciendo cuando aproximadamente el 12% de perdón, el 14% de la población alcanza por encima de los 60 años en el caso de países en vía del desarrollo. En los países desarrollados se considera que ya por su funcionalidad y por su, digamos, autonomía e independencia se consideran hasta los 65 años. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud ha considerado que cuando en un asentamiento humano el 14% de su población tiene más de 60 años, ya se considera una población longeva, se considera una población mayor. Obviamente, también eso se acompaña de otros indicadores, como por ejemplo es la natalidad. Todos sabemos que en el mundo en general, y muy especialmente en Colombia, que es lo que más nos ocupa, se ha disminuido significativamente la natalidad. Y también otro fenómeno que tiene que ver con este tema es la migración poblacional. Hoy sabemos que muchas poblaciones por diferentes causas se tienen que desplazar, tienen que irse a otras latitudes. En el caso de los colombianos, muchos jóvenes se tienen que ir a buscar mejores propuestas laborales, económicas a otros sitios, y eso entonces va haciendo que el porcentaje de población mayor se vaya viendo más visible, vaya siendo más visible. En el triste caso de nosotros como Colombia, que hemos tenido, digamos, un periodo largo de violencia en donde la población que más fallece son los jóvenes, entonces obviamente quedan los extremos de la vida más significativos, tanto los niños como los mayores. Entonces nosotros, con absoluta seguridad, Colombia, y ya las proyecciones demográficas nos lo dicen, Colombia va a ser uno de los países que más rápidamente se va a envejecer o va a tener ese porcentaje de población más rápidamente. Y tenemos como ejemplo cómo países europeos se demoraron alrededor de 80, 90 años para alcanzar ese porcentaje del 14% de la población mayor de 60 años o de 65 en el caso de los países desarrollados. En Colombia no nos vamos a demorar tanto tiempo, nos vamos a demorar 30 años. Y entonces eso va a hacer que nosotros lo hagamos más acelerado, que estemos menos preparados, y obviamente las realidades nuestras a las realidades de Europa son diferentes en términos culturales, en términos educativos, en términos económicos, en términos de estructura social. Entonces, bueno, creo que ese tema tiene que ser un tema que ocupe las agendas políticas en muchos espacios, y qué bueno pues poder conversar contigo de este asunto, y ojalá que de pronto vamos despertando frente a esa urgencia que se nos está generando. Por supuesto, yo creo que eso es muy importante. Hoy se está hablando de un concepto que es una nueva vejez. ¿En qué consiste esa mirada? ¿En qué consiste esa perspectiva? Bueno, de alguna manera ya lo estabas mencionando, ¿cierto? Hoy la expectativa de vida va aumentando significativamente, bueno, y no es el propósito de dar números en este momento, sino que nosotros entendamos que hoy la población está alcanzando cada día más años, ¿cierto? Hace 60, 50 años, encontrar una persona mayor de 100 años, eso era todo un evento, y la entrevistaban por la radio, los periodistas, todo el mundo quería hablar con una persona de 100 años, preguntarle qué ha hecho, usted qué come, usted cómo duerme, tal cosa, porque eso era muy raro. Ahorita no, ahorita nosotros ya tenemos en Colombia, hoy las estadísticas nos muestran que tenemos más de 1.100.000 personas centenarias. Entonces, esa es una, digamos,
una realidad que ya se volvió frecuente. Entonces, pudiéramos decir que la esperanza de vida al nacer ha aumentado alrededor digamos, de 77 años en promedio, siendo mayor las mujeres, dan un poco más que los hombres, pero definitivamente pudiéramos decir que en menos de 50 años, en Colombia nos hemos ganado alrededor de 20 años más de vida, que hay que saberlos vivir, porque es muy importante eso. Yo quisiera que de entrada empezáramos a hablar de ese tema. No tiene ningún sentido yo durar 20 o 30 años más cuando cuando voy a estar enfermo. O sea, lo importante es que esos años que yo voy a vivir más sean de buena calidad, que yo tenga una posibilidad al máximo digamos, de estar bien, de estar activo, de estar dinámico, lo más cerquita posible al momento de la muerte. Ahí sí tiene sentido la longevidad. Si no, si yo me voy a enfermar desde los 55 años, 60 años, es mejor nada. Entonces, es importante. Y lo más importante de esto que quiero mencionar es que casi que pudiéramos gerenciar la vejez. O sea, yo desde joven y casi que podríamos decir desde niño, puedo ir acumulando calidad de vida para llegar a un momento de la longevidad activo, saludable, autónomo, independiente. Económicamente también hay que mirar ese aspecto con la posibilidad de sostenerme y de ser independiente en ese sentido. Entonces, el concepto de nueva vejez no es solamente que la persona está durando más años, eso es lo menos importante. El concepto de la nueva vejez es que se está viviendo diferente, que lo estamos viviendo con una mirada optimista, con una mirada positiva y que yo ya no le tengo tanto miedo a la vejez porque entonces vejez era sinónimo de enfermedad, era sinónimo digamos, de dependencia, era sinónimo casi que de misericordia. Y no, ahorita la idea es, ese concepto de la nueva vejez es cómo desde joven me voy preparando para tener un envejecimiento digno a escala humana. Y que es un concepto que nos compete a todos, como dices tú. O sea, cómo nos preparamos para ese momento y cómo acompañamos a las personas cercanas que puedan estar viviendo ese momento, ¿no? Totalmente, totalmente, porque no hay, digamos, una sola vejez, hay muchas vejeces, hay muchas vejeces. Entonces, dependiendo de cómo vivo, casi que uno pudiera decir, se envejece de acuerdo a cómo ha vivido. Y yo le contaba una anécdota a mis estudiantes de medicina cuando le decía que frecuentemente la niñez es muy parecida, casi que uno pudiera decir, un niño se parecía a otro, pues guardando algunas pequeñas diferencias, ¿cierto? Y entonces seguramente a ti te tocó también ver algunas telenovelas o algunas producciones que mostraban que se confundían en los hospitales los niños porque a una señora le entregaron el niño que no era bueno, y eso pues se volvió pues todo un tema. Entonces les decía a mis estudiantes, es posible y probable que a uno en un hospital le entreguen un niño que no es, pero es muy poco probable e imposible que le entreguen el viejito que no es, ¿cierto? Entonces esa es una realidad que nos lleva a decir que definitivamente las vejeces son muchas y casi que cada persona lo vive diferente a como lo vive la otra. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, hay que abrir digamos así, ese espectro de cómo es que nosotros vamos a abordar, a personalizar cada proceso de envejecimiento. No se puede generalizar, aunque hayan algunos parámetros que ahorita los vamos a comentar, pero no se puede generalizar las vejeces. Y ese concepto de la nueva vejez está determinado también mucho por las culturas. ¿Tú crees que hay culturas que valoran más lo que significa llegar a una edad mayor que otras? ¿Y cómo podemos nosotros trabajar ese concepto para además darle un lugar importante a las personas mayores? Sí, es evidente, uno en el contexto mundial encuentra regiones donde definitivamente el llegar a ser mayor tiene un significado social, un significado familiar. Bueno, podríamos decir que el proceso cultural en el Oriente es muy diferente a cómo se vive aquí en la zona de Occidente.
pero en el mundo en general hay un estudio, un trabajo que se investigó a profundidad en donde se encontraron las zonas del mundo que mayor longevidad tienen. Y no solamente que la gente dura más, mayores centenarios, sino que enfermedades crónicas como por ejemplo el cáncer, la hipertensión, las enfermedades de deterioro mental eran menos frecuentes en ese grupo, en esas zonas del mundo, y hoy son conocidas como las zonas azules. Entonces, esas son regiones donde las personas duran más tiempo y estos investigadores empezaron a estudiar por qué allá esas personas duran más tiempo, por qué en esas zonas azules duran más tiempo. Y obtuvieron algunas conclusiones de las zonas azules que guardan relación en primera instancia, pues como con ese pensamiento de las personas frente a los mayores. Se identificaron que los mayores son líderes, simplemente por el solo hecho de ser mayores, son líderes en la familia, son visibles en la familia, toda la gente los quiere y en la sociedad también los quieren. Entonces, ese es un primer elemento. ¿Cómo nosotros visualizamos, cómo concebimos a esa persona mayor en términos de respeto, en términos de acogida, en términos de visibilidad? Entonces, ese es un elemento importante. Y quiero hacer un paréntesis aquí para que nosotros valoremos a nuestras personas mayores, a nuestros familiares, a nuestros padres, nuestros abuelos, que muchas veces los vamos sin darnos cuenta o dándonos cuenta, los vamos volviendo invisibles, invisibles, directa o indirectamente, y eso es una cosa de las críticas en la población. Entonces, qué bueno que este momentico nos sirviera para cada uno de nosotros hacer reflexión. ¿Yo cómo estoy visibilizando y cómo estoy tratando a mis familiares, a mis abuelos, a mis tíos, a los mayores de mi familia? Cómo los visualizo? Ese es el primer elemento. Y a su vez también cada persona, él cómo está, digamos, valorándose, cómo está convirtiéndose en una persona activa, porque también muchas veces nosotros mismos nos vamos mandando mensajes, es que ya uno a estos años, es que ya eso no es para mí, es que primero sí era bueno, pero ya ahorita no. Bueno, entonces, una cantidad de consideraciones que vamos teniendo personales y que también van minando un poco esas posibilidades que nos brinda la vida y el mundo. Ese es el primer elemento. Otro elemento que encontraron en las zonas azules son, digamos, las características de la alimentación. Entonces, es un capítulo muy interesante que en algún momento lo podemos ampliar un poco más y de pronto con algunos invitados especialistas en nutrición y en todos los temas alimentarios, que es bien importante. La alimentación, fundamentalmente basada en alimentaciones naturales, casi que podríamos resumirlo en ese aspecto, porque definitivamente la industria de la alimentación empezó a conservar, mejor, empezó a utilizar una serie de conservantes y de sustancias que el ser humano no es capaz de metabolizar, no es capaz de aceptarlas y manejarlas, no está como en la memoria genética que tenemos nosotros. Entonces, bueno, todas esas situaciones alteran mucho una buena alimentación. Igualmente, la movilidad como principio fundamental, digamos, los seres vivos históricamente hemos tenido, digamos, como muchos esfuerzos físicos naturales de desplazarnos de un lugar a otro, tal cosa, pero casi que uno pudiera decir que el mismo desarrollo ha evitado que nosotros tengamos cierta movilidad y entonces es más cómodo trasladarnos en carro, es más cómodo subir en ascensor, es más cómodo, una cantidad de cosas, pero sin darnos cuenta eso nos va limitando mucho más. Y yo he encontrado como una diferencia, por ejemplo, entre lo que es la expresión afectiva aquí en Latinoamérica con otras latitudes del mundo, en donde en otras partes permiten que la persona haga lo más que pueda, las actividades que más pueda, que se abroche su camisa, que se peine, bueno, que tienda la cama, que arregle su closet, que arregle su cocina, que haga sus alimentos. De pronto aquí, y lo digo muy respetuosamente, en Latinoamérica he observado que la gente como que expresa su afecto en la medida en que le haga más cosas a la persona mayor. Y entonces muchos hijos le dicen, no, es que yo
conseguí a alguien que le ayude a mi mamá o que le haga a mi mamá, ni siquiera que le ayude, sino que le haga a mi mamá, que la peine, que la maquille, que la vista. Y si la mamá le da por hacer eso, muchas veces dice, pero ¿cómo así? Si yo estoy pagando, ¿quién se lo haga? Yo a eso lo llamo maltrato de baja densidad, Ujú. en donde nosotros estamos limitando a la persona, porque es que, digamos, neurológicamente, el poder hacer esto, el poderme peinar, el poderme maquillar, el poderme arreglar, El ser ahorita autosuficiente, claro. estoy haciendo una estimulación permanente. Entonces, bueno, para no prolongarlo mucho, sería la movilidad y la prescripción del ejercicio como un segundo componente. Un Ujú. tercer componente que me parece a mí muy importante es la socialización. O sea, si nosotros consideramos a a la persona mayor como un actor social importante, no solamente en la familia, sino también en los alrededores, nuestros vecinos, nuestras redes de apoyo, hay una situación bien importante de tener ese interés, casi que es un negocio tener amigos, es un negocio manejar buenas relaciones con los hermanos, con los familiares, no buscar tanto detallito de por qué pelear con la familia, sino más bien qué cosas nos unen. Es bien importante ese aspecto. Bueno, otro elemento que es muy importante que en algún momento hay que ampliarlo más es el sueño reparador. Mire, es bien importante que nosotros tengamos definitivamente una, un respeto por el descanso, por la recuperación. Nosotros pensamos que es que nos dormimos y entonces no hay gasto energético, hay total tranquilidad. No, por el contrario, esos momentos de sueño son los momentos en donde nuestro organismo se está recuperando, se está limpiando, se está saneando, preparándose para un siguiente día. Entonces, qué bueno que nosotros incorporáramos el sueño como verdaderamente el mejor alimento que podemos tener. Entonces, bien importante ese aspecto. Hay otros elementos que se encontraron en esas zonas azules que también quiero destacar y es el plan de vida. O sea, cuál es ese propósito? Que nos hagamos la pregunta, o sea, yo estoy en este mundo y ¿para qué? ¿Cuál es la razón de estar aquí? ¿En qué puedo aportar? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Entonces, dejémoslo ahí también como un capítulo interesante y qué bueno que en algún momento podamos tener la oportunidad de ampliar más este aspecto del proyecto de vida. Otros elementos es obviamente el juicio o la restricción en el consumo de sustancias riesgosas, de sustancias peligrosas, como es el caso del cigarrillo, como es el caso del consumo de licor y bueno, y otras sustancias que afectan digamos, la calidad de vida de la persona mayor, de todas las personas, pero especialmente en este caso que nos ocupa la persona mayor. Y pudiéramos plantear algún otro aspecto que guarda relación con la revisión periódica o la atención periódica, la asistencia periódicamente al médico, tener, digamos, la oportunidad de una vacunación adecuada, de una higiene, de unas medidas básicas de monitoreo de la condición de salud. Entonces, pudiéramos decir que esas son, digamos, como las características que han encontrado estos investigadores en esas zonas azules del mundo, que pudiéramos decir se pueden reunir ahí en esos aspectos, 9 o 10 aspectos que le comenté. Obviamente hay otros comentarios que dicen que, bueno, que una copita de vino al día, que es benéfica, y eso hay discusiones y toda la cosa, pero puede que sea así benéfica. Yo frente a eso no me opongo si es una copita, ¿cierto? Ya si se pasan más, entonces ahí sí hay que tener cuidado. Pero fundamentalmente pienso que esos aspectos que comentamos son los que caracterizan a las zonas azules, pero también quiero llamar la atención que no hay necesidad de que hablemos de una región del mundo, de un municipio, de un barrio, de un país. No, nosotros podemos ser un colegio, zona azul, podemos ser una empresa, zona azul, podemos ser una familia, zona azul, o podemos ser una persona, zona azul. Simplemente es comprometernos con esos aspectos que estamos hablando.
Sí, básicamente eso que tú has mencionado son como esos pilares fundamentales que definen la calidad de vida de las personas, ¿no? Y dentro de eso, como de lo que se puede hacer, que yo sé que tú has trabajado mucho en el tema de políticas públicas, a nivel organizacional, a nivel de las alcaldías, de las presidencias, de las personas que están en la dirigencia de la sociedad, ¿qué cosas podemos hacer para poder acompañar a esta población a tener una mejor calidad de vida? Bueno, lo primero es identificar este aspecto donde nosotros estemos eh, planteando que definitivamente esta tendencia demográfica nos va a invitar a que las cosas no pueden seguir igual, a que definitivamente si estamos ante otro público, si estamos ante una comunidad un poco estructurada diferente, hay que hacer algunos ajustes. Entonces, en primera instancia, bienvenidos los líderes sociales que hoy por hoy están diciendo, esperen un momentico, que la población está cambiando y ante ese cambio de la población tenemos que hacer algunos ajustes en primera instancia. Entonces, creo que es importante ese aspecto que hoy en los municipios, en los departamentos y en los países estemos pensando en que hay necesidad de hacer algunos ajustes. En segunda instancia, es bien importante que sepamos claramente de qué estamos hablando nosotros, de cuál es el porcentaje de cada una de las poblaciones que estemos conversando. Porque sí, muchas veces es un tema más emotivo y de pronto eh, hay algunos líderes que obtienen, y lo quiero decir con mucho respeto, que obtienen más votos en las personas mayores, entonces vamos a observar y a orientarnos hacia las personas mayores. Hay otros intereses que también son intereses económicos, intereses comerciales. Y bueno, yo no invalido esa posibilidad, pero quiero darle prioridad básicamente a la calidad de vida, al bienestar de la persona por el solo hecho de ser persona. Entonces es muy importante que nosotros miremos a la persona mayor en perspectiva de derecho, no simplemente porque pobrecitos los viejitos o pobrecitos los abuelitos, que muchas veces en esos términos estamos hablando de una población que hay que ayudarle porque humanamente, pues no, es que todo ser humano tiene derechos y hay que defender esos derechos y hay que mirarlo en perspectiva de derechos. Inclusive ha habido sociedades en el mundo que hoy podemos llamarlas como gerontocracias, o sea, donde los mayores se han hecho respetar y donde los mayores definen cómo deben ser, digamos, la orientación frente a las políticas que se deben hacer. Entonces, bien importante que nosotros entendamos ese proceso. Hay un libro muy, muy llamativo que fue de los primeros libros que leí hace por ahí unos 20 años, que obviamente estaba escrito hace mucho tiempo más de unos ingleses que hablan de la venganza de Matusalén, la venganza de Matusalén, que precisamente se refiere a eso, a que en algún momento las poblaciones van a llegar a una edad mayor y van a ser ellos, los mayores, los que ponen las condiciones. Entonces, qué bueno que desde hoy nosotros estemos diciendo, espere, si la población mayor va a ser una realidad en mi municipio o en mi departamento, ¿qué cambios tengo que ir haciendo en nuestra legislación, en nuestra reglamentación, en nuestra organización social? Entonces, bienvenido ese aspecto de que los líderes sociales, los líderes políticos hoy quieran de pronto observar un poco qué pasa con sus mayores y cómo podemos de pronto atenderlos cada vez mejor y hacer una sociedad un poco más equitativa, más inclusiva, más participativa. Bueno, tú has resaltado esa importancia de la participación y en tu experiencia, ¿cuáles son esas barreras que suelen enfrentar las personas mayores para estar, para ser más partícipes de la sociedad? Bueno, en primera instancia, yo creo que hay un elemento que es muy importante tenerlo en cuenta y es, digamos, la situación económica. Y quiero plantear un aspecto importante acá y es que todos sabemos que en nuestro país, por ejemplo, la posibilidad de pensionarse o la posibilidad de jubilarse
es de un estrecho porcentaje de la población que no asciende al 35% y que entonces eso es preocupante porque de alguna manera ese es una presión que va a sentir el sistema de pensiones en nuestro país. Y ahí hay que mirar, aunque hay mucha gente que se opone a la reforma pensional, tal cosa, como asentamiento humano, nosotros tenemos que reflexionar que esa reforma hay que hacerla. Ya la forma como se haga será otra participación, pero definitivamente para podernos, digamos, sustentar económicamente, la reforma pensional es una necesidad. Lo han visto diferentes países en el mundo en donde se ha visto en crisis esa reserva pensional que se tiene. Primer elemento. Igualmente, de otro lado estaría también la reforma laboral, porque definitivamente, por ejemplo, en países como Colombia, la fuerza laboral va creciendo en la medida en que crece la informalidad. Entonces, entre mayor informalidad laboral haya, menos posibilidades reales va a haber de pensiones. Porque los cálculos que se hacen para poder sostener un sistema pensional es que haya 7 trabajadores activos por cada pensionado. Entonces, ese es uno de los elementos que tenemos que reflexionar, la gente cómo se está vinculando laboralmente, cómo está llegando a la, a su fuerza laboral, cómo la está proyectando. Y hoy todos sabemos pues que los jóvenes salen de las universidades y las oportunidades que tienen son mínimas. De ahí el fenómeno de la migración, que es uno de los factores que se tiene en cuenta. O de pronto algunos de ellos incorporan emprendimientos, nuevas empresas, a trabajar independientemente por su propia cuenta, pero se les olvida que hay que cotizar. Y ese es un elemento muy importante. Todos tenemos que ser responsables con esa persona mayor que llevamos por dentro, todos, todos. Entonces quiero destacar este aspecto para que vamos dándole como una visibilidad a esa persona mayor que hay en mí, que hay en ti y que hay en todas las personas. Hay que ser responsables con ellos, hay que ser muy responsables con ellos, hay que incrementar un poco esas estrategias de ahorro, las que pensemos que creamos, pero hay que llevarla a futuro, hay que pensar en que en algún momento vamos a necesitar ese soporte. Bien importante ese elemento, que la gente ahorre en todos los sentidos de la vida, que ahorre económicamente, que ahorre calidad de vida, que ahorre sentimientos, que ahorre un poco de factores que serán importantes en la persona mayor. Entonces, ese es un primer componente que creo que hay que tener muy en cuenta. Otro aspecto que es bien importante y que no es una cosa novedosa es que definitivamente las personas mayores, la salud de las personas mayores son más costosas en términos generales. Casi que uno pudiera decir, la mayor plata que se invierte en salud en el ciclo de vida de cualquier persona se hace por allá al final de la vida. Entonces es bien importante que nosotros miremos que si vamos a tener una población mayor, los costos en salud van a ser mayores. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso tan importante ese concepto de la nueva vejez, en donde nos están invitando es a prevenir una cantidad de enfermedades y de limitaciones allá al final de la vida. Es bien importante. Entonces, el sector salud también va a tener una presión grande cuando empecemos a tener mayores problemas de hipertensión, mayores problemas de insuficiencia renal, mayores problemas de demencia, mayores problemas de una cantidad de patologías características de la persona mayor. Entonces es bien importante ese primer componente. La salud va a ser más costosa, pero adicionalmente, el sistema de salud tendrá que hacer algunos cambios, porque hoy en nuestras ciudades y en nuestro país, pudiéramos decirlo, hay una oferta de servicios de salud, pero para atender aquellos eventos agudos, o sea, el paciente que se accidenta, el diabético que se descompensa, el hipertenso que le da el infarto. Usted va a una red hospitalaria, por lo menos de las grandes ciudades de nuestro país, y lo atienden, ¿cierto? Y hay con qué atenderlo y se tiene toda la metodología. Pero usted se alivia o lo alivian de eso en un hospital y rápidamente lo mandan para la casa, ¿sí? Hoy
Si usted es un paciente diabético o un paciente hipertenso, le atienden la urgencia y usted queda con la enfermedad, pero usted solo, usted encargado de ella, o su familia. Entonces, nosotros necesitamos un sistema de salud que se vaya también orientando a esos pacientes crónicos, a esas enfermedades crónicas, cómo se va a manejar la artritis, cómo se maneja el Alzheimer, cómo se maneja el Parkinson, cómo se maneja la demencia, ¿sí? No van a haber hospitales para toda la gente. Tenemos que tratar de buscar un modelo de atención en salud que llegue a la casa de las familias, que llegue a la casa de las personas, que sea más preventivo, que la persona identifique rápidamente sus indicadores de riesgo y que indique sus signos de alarma y pueda ella misma atenderse en su casa. Es bien importante. Yo creo que eso va a ser un viraje muy, muy importante en el sistema de salud y nosotros también como personas, como seres humanos, es yo cómo me voy a cuidar, yo cómo voy a evitar que se me presenten estos episodios, cómo va a ser el autocuidado, cómo va a ser mi responsabilidad frente a mi salud. Es bien importante eso, porque es que nosotros nos hemos confundido o de pronto hemos vendido una idea, lo digo yo porque soy médico también, hemos vendido la idea de que es que tener buena salud es tener un hospital cerquita o tener un médico cerquita. Y no, no es eso. Tener buena salud es yo responsabilizarme de lo que yo debo hacer, de la forma como vivo, de la forma como me alimento, de la forma como descanso, de todo mi proceso de vida. Ahí, imagínense que un 60% de la salud que yo tengo depende de mí y solamente un 11% depende del sistema de salud que tengo. Entonces, tengo que hacer los esfuerzos en mí, tengo que cambiar mi estilo de vida. Y un elemento que es muy importante, uno con la herencia se transmite también la enfermedad o el color de los ojos o digamos el color de la piel, ahí está en la herencia, pero también se transmite por la herencia los hábitos de vida, Los patrones, los claro. patrones. Entonces, bien importante que nosotros miremos en la familia qué patrones le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cuál es el autocuidado? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cómo es que les vamos a enseñar a que cuiden y valoren su salud? Bueno, tú has hablado de un tema que me parece muy interesante y es como desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista personal, ¿qué podemos hacer nosotros? Desde el punto de vista como sociedad, como cultura. Y, a ese nivel, digamos, me gustaría que nos centráramos un poquito en esa parte personal, teniendo en cuenta un poco lo que tú has mencionado del estudio de las zonas azules, y quisiera hacer referencia al famoso estudio de Harvard de la felicidad, como el tener buenas relaciones sociales es uno de los factores que puede ser un factor positivo en términos de la felicidad. Con respecto al envejecimiento, ¿qué cosas podemos hacer nosotros desde el punto de vista personal? ¿Qué valores podemos fortalecer que nos ayuden como a ese nivel personal de aceptar, de relacionarnos, de no abandonar a las personas mayores, de trabajar esa comunicación intergeneracional? ¿Qué cosas podemos hacer para que fortalezcamos nosotros como personas nuestra conexión y nos volvamos territorios amigables para las personas mayores, pero al interior? Sí, 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 es muy interesante ese aspecto que tú estás convocando a que ampliemos un poco más el tema, porque nosotros estamos en una sociedad donde la escala de valores de pronto ha tenido otro foco y entonces nosotros nos hemos acostumbrado a que hay que ser productivos, a que la riqueza solamente se mira desde el punto de vista económico o es el factor más importante. Yo recuerdo que en alguna vez nosotros hacíamos la reflexión con estudiantes de medicina y nos decían ellos, doctor, doctor, es que es muy diferente un médico que llega a hacer consulta en su camioneta último modelo, aquel otro médico que llega a hacer consulta y se baja del metro o se baja del servicio público. Y casi como que inconscientemente uno relaciona que a la persona es buena o que le está yendo muy bien o que es un excelente profesional de acuerdo a lo que tiene.
Entonces, qué bueno sería que nosotros hiciéramos esa modificación, así sea al interior de nosotros y decir, es importante lo que tenemos y no quiero satanizarlo, pero es más importante lo que somos. O sea, cambiar el concepto del ser del tener por el ser. Entonces, qué bueno que hiciéramos ahí. Entonces, la sociedad nos ha dado esa escala de valores que pudiéramos casi que decir son otros valores, o pudiera alguien decir son antivalores, cuando nosotros pensamos que es que hay que ser muy productivo, que es que hay que ser muy ágil, que hay que moverse muy rápido, que es que hay que ser muy lindo físicamente. Y entonces vamos teniendo unos patrones que de pronto generan resistencia frente a las personas que no cumplen con esos parámetros. En el caso de la persona mayor, el curso de la vida va marcando unos pasos muy importantes. Habíamos dicho que el envejecimiento es un proceso que empieza desde la fecundidad o desde la fecundación y que va por todo el tránsito de la vida. Pero hay momentos claves que suceden, por decir algo, entre los 25 y los 30 años, ya tú empiezas a tener algunos efectos de ese envejecimiento y empiezan a diagnosticarse una serie de patologías que posiblemente antes tú las tenías, pero no las sentías porque tu organismo está tan joven, tan dispuesto, tú estás en una dinámica juvenil, una cantidad de... Entonces no se identifica. De ahí en adelante empieza un proceso importante. Más o menos alrededor de los 42, 45 años, también hay unos efectos que ya son efectos hormonales para el caso de la mujer, un poco más tarde para el caso del hombre, pero ya empiezan a tenerse efectos. Los 45 años son también como otro momento importante de los cambios hormonales que se tienen, en el caso de la mujer, la menopausia, en el caso de los hombres, la andropausia. Y por allá como a los 60, 62 años, ya eso empieza a tener unos efectos y entonces empezamos a tener unos cambios físicos ya más significativos y empezamos a aparecer con unas patologías que posiblemente no las habíamos visibilizado o no las habíamos sentido todavía, ¿cierto? Entonces es bien importante, a mi modo de ver, que nosotros identifiquemos esos momentos del curso de la vida que nos van trazando ciertos aspectos. ¿Qué es lo importante ahorita? Lo importante es cómo me voy preparando yo, ojalá lo más joven posible, para que esos efectos que me va a hacer mi biología natural, mis cambios biológicos naturales, no sean tan rígidos al momento de mi envejecimiento y que pueda lograr estar funcional, activo, participativo y feliz lo más cerquita de la muerte. Entonces, el problema no es el número de años que vivas. El problema es cómo vives esos años que te tocaron, esos años que te tocaron. Entonces, no nos preocupemos por la edad biológica, preocupémonos fundamentalmente por la funcionalidad y muy especialmente por la percepción que yo tengo de mis años. Tú te encuentras personas de 80 años que dicen, no, yo me siento de 60, y personas de 60 que dicen, no, yo me siento de 40, ¿sí? Entonces, esa percepción individual que yo la siento es lo más importante. Y la otra cosa es que esos valores sociales también se van modificando. Yo siempre le digo a las personas mayores que están conmigo, les digo que es que la belleza del mayor es una belleza interna. Ahí es donde fluye tu verdadera esencia. Entonces, qué bueno destacar en la persona mayor no lo que tiene, ni lo que heredó, ni las cosas materiales, que, como digo, no las quiero poner en un nivel, digamos, pecaminoso ni nada de esas cosas. No, son importantes, pero más importante es cómo te has cultivado internamente para que florezca por allá al final de la vida esa belleza interna que tenemos todos. De acuerdo, y que es tan importante, ¿no? Sí, Hay claro. un famoso dicho que me encanta y es, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por diablo, claro, claro. Y Jorge Carvajal es uno de los que dice que tenemos una chispa divina que va floreciendo y que se va haciendo más evidente al final de los días. De acuerdo, y yo creo que las personas que de alguna forma hemos tenido la oportunidad de convivir o de trabajar con personas mayores nos damos cuenta de esa sabiduría tan profunda que hay, ¿no? De ese estado interior
en el cual puede que haya muchas cosas del diario vivir que no funcionen o que cuesta trabajo la movilidad o el habla o lo que sea, pero esa riqueza interior es algo que se puede compartir y se puede aprovechar. Entonces yo creería que esa es una de las invitaciones a que podamos Claro, disfrutar de esa claro. belleza. Y es bien importante, te quiero contar una historia que me sucedió aquí en Medellín, y es que quise investigar un poco en la Cámara de Comercio, porque le estoy trabajando al asunto del emprendimiento de personas mayores o del empresarismo en personas mayores, y les pregunté cuántas empresas se han inscrito en Cámara de Comercio que sean lideradas por personas mayores. Y me dijeron, doctor, sinceramente ese dato no lo tenemos porque no lo recogemos, ¿sí? Y me dijo, lo que sí podemos decirle es cuántas personas son menores de 30 años que han venido con proyectos acá, por esto de la economía naranja y una cantidad de cosas. Yo, bueno, respetable ese tema. Pero bajo cuerda me dijeron, doctor, pero venga, le quiero contar. Muchos de esos proyectos que traen los jóvenes aquí son apoyados, financiados y asesorados por mentores que son mayores de 60 años. Entonces, también es importante saber que hay mucho, pues no quiero, no estoy en contra de los jóvenes, no, pero también quiero mencionarles que muchas veces que es muy fácil hacer empresa, es muy fácil sacar un proyecto adelante con la plata del papá o con la plata del tío, ¿cierto? Entonces, la invitación en este momento es a que las personas mayores y no mayores, sino que las personas empiecen a ser responsables consigo mismos. Invito a las personas mayores a que se ocupen de ellos como primera prioridad. Posteriormente pueden ayudarle a otras personas, pero primero piensen en ellos, que es que muchas veces las personas mayores abandonamos nuestras prioridades por hacer, por satisfacer o por resolverle la problemática a otras personas. Sí, yo creo que tú dices cosas muy claves. Yo pensaría que uno de los aspectos que es importante resaltar es cómo se da esa comunicación entre los jóvenes, entre las personas ya de una juventud más avanzada, los adultos y las personas mayores. Porque en esa estructura como sistema es donde nos podemos apoyar y nos podemos acompañar y podemos aprovechar el impulso de la juventud y la sabiduría de la persona mayor, ¿no? Entonces, esa Totalmente. intercomunicación, ese poder compartir, ese poder escuchar los consejos de nuestro abuelo o de nuestro tío o de nuestro padre, si es una persona mayor, es ahí está la riqueza como sociedad. Sobre todo porque es que la persona mayor ya lo que hace es darse, es entregarse, ya la satisfacción no es por el puesto que ocupó, por los aplausos que le dieron, por el valor del salario que está recibiendo. Ya uno lo que procura es que la gente coja esas experiencias que uno tuvo y que de pronto los operativicen. Estamos haciendo un proyecto muy interesante que después te lo amplío un poco más cuando lo avancemos, que se llama el banco de conocimientos o el banco de expertos, en donde nosotros Correcto. queremos tener un banco y no es que tú vayas a sacar plata ya, sino que tú lo que vas a hacer es a pedir un tiempo con un experto en cualquier área del desarrollo y lo necesitas 2 días, un día o un rato y que te dé un concepto, que te dé una opinión. Entonces, eso es bien interesante. Y la otra cosa, recordar que definitivamente los premios Nobel en el mundo en su inmensa mayoría son personas que superan los 70 años. Entonces, mira que ahí hay otro elemento importante donde ya la expectativa cambia un poco más y uno quisiera que la gente quedara con un legado, que esa experiencia que uno tuvo, que esos errores que uno cometió le sirvan a otra persona para que de pronto vaya un poco más adelante. Claro, tú mencionaste una palabra clave y es legado, ¿no? Una de las dificultades que yo he visto personalmente desde mi práctica profesional o desde las labores sociales es cómo se pierde el sentido de vida. Es como que tú ya estás o estás jubilado si puedes acceder a una jubilación o simplemente estás en una situación de vulnerabilidad porque ya no puedes trabajar y sin embargo como que se pierde, ¿no? Como que la vida se pierde, como que hay depresión, como que hay unos temas, digamos, de pérdida de sentido de vida. Y el tener esa conciencia del legado
es algo que nos puede reconectar y nos puede como sacar a la luz el valor de lo que ha sido nuestra vida. Así es, Marcela, así es. Y muchos otros culturas nos lo muestran, por ejemplo, en términos de calidad de la atención, de entrega de la persona, la diferencia que hay cuando los espacios son atendidos por personas mayores, que dan una recomendación, que dan una entrega, que buscan sinceramente que la persona se vaya satisfecho o satisfaga sus expectativas o sus necesidades. Entonces, creo que ahí hay varias oportunidades que tenemos que destacar y que definitivamente, tú lo mencionas, cuando nosotros generamos espacios de intergeneracionales, se enriquece mucho tanto unos como otros, porque no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor, no. Ahora hay cosas muy interesantes que los jóvenes nos están aportando, ideas muy interesantes, la fogosidad, la dinámica, la irreverencia son necesarios en un momento determinado, pero también combinado con esa prudencia, con ese deseo de ayudar, con esa experiencia, con ese legado que se va construyendo. Bueno, y para finalizar, Carlos, me gustaría que nos hablaras un poco de qué desafíos podemos enfrentar en este momento y qué oportunidades tenemos de aportar a esas sociedades o ciudades más amigables con las personas mayores. Bueno, en primera instancia yo creo que hay una situación que se está dando a nivel mundial que creo que es un elemento importante con relación a que la población mayor está siendo cada vez, digamos, más significativa en la pirámide poblacional. Existen muchas historias con relación a esto, sobre todo en los países europeos, donde definitivamente sí hay muchos oficios que ya las personas mayores no pueden hacer y entonces ellos promueven la migración de población joven, aunque no es un tema fácil. En nuestro país ya se están viendo escuelas rurales que se están quedando sin alumnos. Entonces, mira que eso ya nos va mostrando ciertas posibilidades. Ahora, yo creo que hay que reflexionar frente a eso. Hay una pandemia silenciosa que ha sucedido en el mundo, que viene sucediendo en el mundo, que es la soledad involuntaria. Ese es un tema de mayor nivel que tenemos que abordar. Hay países como por ejemplo Japón o el mismo Inglaterra que han creado el Ministerio de la Soledad, y que definitivamente eso nos está mostrando que tenemos que considerar muy significativamente este aspecto, la persona mayor, porque normalmente en la biología tú vas teniendo unos efectos de ese envejecimiento, como es, por ejemplo, la pérdida de la audición, ¿cierto? Que es una cosa una evolución, la agudeza visual se va disminuyendo. Entonces son factores que hacen, por ejemplo, nosotros hemos aceptado mucho, tú y yo que tenemos lentes, hemos aceptado mucho la baja visión y uno, bueno, la recupera y nadie te dice nada porque tienes lentes ni nada. Pero cuando te pones audífonos o cuando estás teniendo hipoacusia, entonces el interlocutor te habla más duro y parece que estuviera bravo, y entonces muchas veces ese diálogo se convierte en una discusión, y la persona que se está quedando, que va teniendo hipoacusia o que se está quedando sordo, prefiere mejor estar solo porque dice, no, es que me pongo a hablar con ellos y me regañan o alguna cosa. Entonces hay que darle, quisiera que en ese sentido le diéramos un poquito más, mejor consideración a la hipoacusia, a la sordera, que ese es otro fenómeno importante, y es que la persona fácilmente se pone unas gafas, pero no tan fácil se pone un audífono, entonces hay que darle espacio promocionar un poco más la utilización de estas ayudas que en algún momento son muy necesarias. Igualmente, el bastón, la silla de ruedas, el caminador, son cosas que de pronto en un momento determinado son necesarias. Ojalá nosotros nos preparáramos desde más jóvenes para que eso se utilice por allá al final y nos cuidáramos mucho, porque acuérdate también que una caída de una persona mayor es muy traumática, y eso muchas veces no solamente parte la cadera o el fémur, sino que parte la vida. Entonces es bien importante que lo tengamos muy en cuenta como medidas preventivas. Pero también se presentan otras oportunidades. Y hay un elemento muy, muy importante, y es que
ha habido algunos asentamientos humanos que han considerado esto como oportunidades. Medellín, por ejemplo, es una ciudad que se quiere promocionar como destino para personas pensionadas. Aquí a Medellín vienen muchas personas que fueron jubiladas en Estados Unidos o en otros países y el clima, el ambiente, la amabilidad de la gente hacen que este sea un destino interesante. En algún momento, cuando tenía un proyecto de alojamiento a personas mayores aquí en Medellín, haciendo el estudio de factibilidad, me encontré que 1.700 cheques que se firmaban en Estados Unidos para pensionados se venían aquí a Medellín. Entonces, mira que eso va hablando de que la gente quiere volver a su tierra o al menos ciudades como estas o como tantas que tiene Colombia pueden ser destino para personas mayores. Entonces, ahí hay unas oportunidades interesantes porque la persona mayor va requiriendo de todo. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, mm, mm, la mayor o la primera causa para que una familia cambie de vivienda es porque ya los mayores no se sienten seguros en su vivienda o porque las puertas no permiten que pase el caminador o que permite o la silla de ruedas o porque son de 2 pisos y entonces ya no es capaz de subir la escalera. Toda esa cantidad de cuantos, qué bueno que surgiera en estos proyectos de construcción y arquitectónico una propuesta, algo así como casa para toda la vida, en donde la casa pudiera ser adecuada de acuerdo al momento, porque es que en la casa se inscribe tu vida. Tú vas a la casa de una persona mayor y te dice, mire, esta lámpara me la regaló mi esposo cuando nos casamos, y casi que la casa se vuelve la biografía de la familia, y entonces salir de ella es dolorosa. Entonces, qué bueno que de pronto, por el lado de la gerontoarquitectura, que es un capítulo que yo he llamado, se pudiera pensar en que la casa casi que es para toda la vida, y entonces qué bueno que acompaña a los seres humanos toda la vida. Bueno, oportunidades en moda, en diseño, en turismo. El turismo de la persona mayor se está volviendo absolutamente prioritario. En Europa, por ejemplo, aprovechan mucho estos, estos meses del año donde no hay tanto turismo comercial o turismo tradicional, y entonces se lo ofrecen a las personas mayores para que vayan a unos precios menores, para que estén allá con programas específicos. Entonces es un tema bien interesante. La tecnología, pues toda la gente piensa que es que no, nosotros los mayores ya no, hay mucha gente que le está trabajando a este tema, pero con un concepto muy importante, no es que la persona se tenga que acomodar al desarrollo tecnológico, no, es que la tecnología se acomode a las necesidades de la persona mayor. Entonces, bueno, Por es supuesto. como ir explorando ese tipo de cosas. Entonces, podríamos decir que prácticamente todos los sectores del desarrollo tendrán que ver con las personas mayores, pero teniendo en cuenta que sea centrado en la persona. Por eso yo quiero promover que el nuevo concepto de envejecimiento sea el envejecimiento humanizado, que verdaderamente pongamos en el centro a la persona mayor y no simplemente porque es que es un jubilado y tiene con qué gastar o va a generar mucha riqueza económica. No, yo creo que hay otra mirada más hacia el ser humano que debemos darle a todos estos conceptos de longevidad y de envejecimiento. Bueno, Carlos, yo te agradezco mucho por ayudarnos a comprender tanto todo lo que rodea alrededor del tema del envejecimiento y llevarnos también como a esa reflexión profunda de qué parte podemos lograr nosotros y qué podemos poner para que ese mundo más adelante sea un mundo amigable y nuestra propia vida sea llevada con naturalidad, con cuidado, con conciencia sobre todo de lo que significa envejecer. Entonces, te Marcela, agradecemos mucho. a ti muchas gracias por considerar que podemos conversar de estos temas. Uno aprende mucho hablando con ustedes y esto está a tu disposición para que lo conversemos cuando quieras ampliar alguno de los temas que hemos hablado, de pronto invitar a algunas otras personas con todo el corazón. Claro que sí, por supuesto que sí. Hay temas supremamente interesantes para seguir profundizando. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy estrecho, que estés muy bien.